Hoy quiero hablarte sobre cambiar tu perspectiva. Today I want to talk to you about changing your perspective. ¿Alguna vez te ha pasado que estás discutiendo con alguien? Has it ever happened to you that you are arguing with someone, debating with someone? A ver, yo sé que aquí nadie discute con I nadie. know that here nobody argues with Que la anyone. paz de Cristo está That the presente en cada peace of situación. Yo lo Christ sé. is present all times. Voy a reformular. I'm gonna rephrase ¿Alguna vez te ha pasado que it. estás debatiendo amistosamente con alguien? Have you ever debated friendshiply Compartiendo with someone? ideas con amor. That you shared some ideas of love. Y tú estás seguro que tienes razón. And you are sure that you Pero are 100% seguro que right. You're tienes like razón. 100% sure Y that estás you dispuesto are a right. morir por tu verdad. You're willing to die for Y your discutes, truth. discutes, And discutes. you argue and argue and argue. Y llega el punto que te das cuenta que estás equivocado. And then at some point you realize, oh, you're in the wrong. Ahora me tengo que corregir, piensa uno. Now I have to correct myself. Hay momentos donde nos vemos así. There's some moments where we find ourselves in this Donde por situation. tener la perspectiva equivocada decimos cosas Because equivocadas. of having the wrong perspective, we say wrong things. Yo cuando estaba en preescolar en Argentina, When I was in preschool in iba a un Argentina, colegio, era cristiano el I colegio. went to a school that was Christian. Y siempre que antes de la merienda nos hacían orar, And orábamos every juntos. time before snack time, we had to Y pray. la profesora dijo, bueno, vamos a cerrar los ojitos And para the orar. teacher told me, it's like, okay, everybody close your eyes. Pero había because un it's time to niño- pray. But there was one boy, No sé cómo se atrevió, I don't know how he dared, insolente. like, insolent. No cerró los ojos. He did not close his eyes. Íbamos a orar y no cerró los ojos. And we were praying and he did not close his eyes. Y yo me levanté como baluarte de la justicia And I got together all of my courage and y dije, and cuando stood up terminemos like de a orar, leg lo of mando al legion. I was frente. like, okay, Hay que exponerlo. I have to say something. I have to expose Y him. cuando se terminó de orar, And then we finished yo praying. levanté la mano y dije, I profesora, raised profesora. up my hand and said, teacher, teacher. El filisteo este. The Philistine here, Que el niño this boy, no cerró los ojos cuando había que orar. he didn't close the eyes when we were supposed to pray. Y me dijo la profesora, And the teacher answered me ¿y tú cómo lo viste? and said, how did you see that? Se me fue el argumento de repente. My argument disappeared into thin air. Tenía la perspectiva equivocada. Yo pensé que I- tenía razón, que iba a ayudar, pero me estaba I had the wrong equivocando. perspective. I thought I was in the right, that I was going to help. Estaba haciendo las cosas mal. But I was doing things bad as well. A veces no somos conscientes que cada palabra que nosotros usamos Sometimes we're not aware that every word that we are son el using, producto de lo que nosotros creemos. they're the product of what we believe. Esta semana me crucé con un versículo. This week I crossed paths with Hay a un verse. salmo que habla de las victorias que Dios le da a Israel. There's a psalm that talks about the victories that God Y en gave medio de to todas Israel. estas buenas noticias And in the está middle of el this versículo 10. news, this great news, we find verse 10. Dice, creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. It says, I trusted in the Lord when I said, I trusted, I believed when I said, I'm greatly afflicted. Y este es el principio. And this here is the Que principle, antes de soltar una palabra, nosotros tenemos que creer la palabra. that before we speak a word, we have to El first salmista decía, believe the creí, word, trust in the word. creí, The psalmist here says, I believe, por tanto hablé, and manifesté. that's why I spoke, that's why the word Toda came cosa out. que sale de nuestra boca sale de una fuente. Everything that comes out of our mouth, it comes from a source. Pasa de nuestro corazón siendo It fuente, goes from our heart, which is the source, lo razona la mente through our minds, y lo expone, lo comparte con la boca, las and palabras. then it is shared and exposed with our words, with our mouth. La palabra dice que las palabras son The importantes. word tells us that our words are Que en las important, palabras hay poder. that in words we Que en can las find palabras power, hay vida o muerte. that in words Que we las can palabras find pueden life or bendecir death. o pueden The maldecir. words can bless or curse. Pero cuando Dios nos habla sobre que tenemos que hablar lo que el cielo está hablando, reproducir lo que se When escucha en God los tells us cielos, that we have to speak or reproduce what is spoken in heaven, no está diciendo que hablemos solo por la boca. He's not saying that we should just Porque form the words with our mouth. Si el principio es que
yo creo antes y después hablo, Because if the principle here is that I believe first, I trust y first, Dios and me llama, then I speak, y Dios me llama a hablar sus palabras, and God wants me to speak His words, podemos deducir que antes tenemos que creer sus palabras. we can come to the conclusion that first we have to believe His words. Creí, por tanto hablé. I believed, I trusted, and Dios me está that's why I llamando a spoke. creer en lo que Él está God diciendo. is calling me to believe in what He Yo is tengo que saying. creer las palabras del cielo que estoy I have hablando. to believe the words of heaven that I am speaking. Si no es teatro, If not, it's just theater. es algo falso. It's something Por eso el false. profeta Joel decía, diga el débil, fuerte soy. That's what the prophet Joel said. Let the weakling say, I am strong. Pero no decirlo no iba a cambiar nada. But just Cuando saying Israel it will iba a not la change guerra, anything. decirlo no iba a cambiar nada. Tenían que When creerlo. Joel went to war, just Era una saying cuestión the de words perspectiva. didn't change anything, but they had to start to believe. Diga al débil, fuerte Change soy. the perspective. Say to the weak, I am strong. Pero si creí, por tanto hablé, entonces yo tengo que creer que soy But fuerte. if I believe it, and that's why I said it, that means I believe what I'm saying. ¿Estás creyendo las palabras del Señor? Are you believing the words from the Lord? ¿Estás creyendo lo que estamos hablando? Are you believing what you are speaking? Para hablar lo que Dios habla, To speak what God speaks, yo tengo que salir de la perspectiva de derrota I have to leave this perspective of defeat y ver las cosas desde una perspectiva de victoria. and see things out of a perspective of victory. Porque el reino de los cielos, Because the kingdom of hace heaven, unas semanas atrás decíamos some weeks back we said que tiene que ver con victoria y éxito en la voluntad de that the Dios. kingdom of heaven has to do with victory and success. Y para ver las cosas desde la perspectiva del reino, And to see the things out of a perspective of God's kingdom, mi mente necesita ser renovada. my mind needs to be renewed. Por eso Pablo le decía a los romanos, That's why Paul was saying to the no os Romans, conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación del entendimiento de la mente. do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Algunos se ve desde una perspectiva muy humana, muy carnal. Some people see themselves out of a very human, fleshly perspective. Yo sé dónde estoy, I know where I am. sé hasta dónde puedo llegar, I know where I can reach to, what conozco I can cómo mi achieve. mente razona I know how my mind reasons. y decido quedarme en el sufrimiento y quedarme en este lugar de derrota. And I choose to stay in my suffering, and I choose to stay in my position of Pero defeat. ese no es el llamado del evangelio. But this is not the call of the gospel. ¿Cuál es la mente que el Señor te está llamando a tener? What is the mind that God is calling us to have? ¿Qué es lo que tienes que tener aquí metido en el coco? What has to enter into our minds? Pablo les habla a los corintios Paul speaks to the y le Corinthians. dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. And he says, but we have the mind of Christ. Nosotros tenemos la mente de Cristo. We have the mind of Christ. ¿Cuántos tienen la mente de Cristo en Who este has the lugar? mind of Christ in this place? ¿Y cuántos piensan, operan y viven según la mente de Cristo? And who thinks, operates, and lives according to the mind of Christ? Son dos cosas muy diferentes. Those are two very different things. Porque la mente de Cristo no la estamos usando. Because the mind of Christ, we're not La mente de using Cristo it. es la mente del reino. The mind of Christ is the mind of the kingdom. Yo tengo que entender la diferencia entre Cristo y el Hijo. We have to understand the difference between Christ and the Son. La persona, Jesús, la persona es el Hijo. The person, Jesus, is the Son. Pero Cristo es la unción que estaba sobre la persona. But Christ is the anointing that was over Es the el person. llamado que estaba sobre Jesús. It was the calling that was over Jesus. Por eso cuando Pedro le contesta a Jesús y Jesús dice, ¿ustedes quiénes dicen que soy? That's why when Peter answers to Jesus after Jesus asked him, who do you say I Y am? Pedro dice, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Peter says, I believe you are the Christ, the Son of the living God. ¿Por qué crees que Pedro no dijo, tú eres Cristo? Y lo Why usó do you como un believe nombre. that Peter didn't say, you are Christ, like using it as a name? Él dijo, tú eres el Cristo. He said, you are the Christ. Y esto es porque Cristo tenía que ver con lo que el Hijo vino a hacer.
en And este lugar. that was why the reason is that Christ had to do with what the Son came to do in this place. Cristo es una traducción del hebreo que quiere decir Mesías. Christ is a translation in Hebrew of the meaning of the Messiah. Y Mesías significa el ungido. And Messiah means the anointed one. Entonces cuando Pablo dice que tenemos la mente de Cristo, So when Paul says that we have the mind of Christ, está hablando que tenemos que tener la mente del ungido por el Espíritu. he's saying that we have to have the mind of the anointed one, the anointed by the Spirit. La persona The person, era el Hijo, it was the Son. pero Cristo era la asignación que al Hijo de Dios se le había dado en But este lugar. Christ was the assignation that was given to Jesus in this place. Jesús es el Hijo por identidad, Jesus is the Son by identity. pero Él es el Mesías, el ungido, He is the Messiah. He is the anointed one. por lo que Él vino a hacer en este lugar. Based on what he came to do in this place. Y habla de la mente del ungido en nosotros, Talks about the mind of the anointed one in porque la us. unción del Espíritu Because the anointing of the Spirit, debe estar en nuestra vida it should be in our lives. y debería cambiar nuestro razonamiento y nuestra mente. And it should change our reasoning and our mind. Por eso la palabra nos dice que tenemos que ser el Hijo. That's why the word does not tell us that we should be the Son. Nosotros no somos llamados a ser Dios o a hacernos como We're Dios, not called to be God or be like God. pero nuestro llamado es a operar en la unción del Hijo. But our calling is to operate in the anointing of the Son. Por eso tenemos que tener la mente de Cristo para poder operar en la asignación a la que la iglesia fue And llamada. that's why we have to have the mind of Christ so we can operate in the assignation that we Y were la given. mente de Cristo es una mente renovada And the mind of Christ is a renewed que mind mira las cosas desde la perspectiva de la fe. that looks at things out of the perspective of faith. Tú puedes mirar desde tu preocupación, desde tus temores, desde tu You vergüenza, can look desde out tu of enfado. your fear, your worry, your preoccupation. Lo que está claro es una cosa, But one thing is clear. que la perspectiva de la fe The perspective of es faith, la única que te va a llevar a ver las cosas como Dios las ve. it's the only one that is going to bring you to see things in the perspective Te va of a God. acercar a la perspectiva de It's Dios, going to draw you closer to the a orar perspective lo that que God Dios has. quiere que ores. To Gloria a pray Dios. what God wants you to pray. A Glory to interceder God. como Dios quiere que To intercedas. intercede Gloria a the way Dios. that God wants you to intercede. Adorar en Glory to espíritu God. y en verdad como To debes worship orar. in spirit Gloria a and in Dios. truth, the way that it pleases God. Glory to God. ¿Por qué? Why? Marcos 9:23. Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. In Mark 9:23 it says, Jesus said to him, if you can, all things are possible for one who believes. La fe es una cuestión de convicción. Faith has to do with conviction. La fe no es probabilidad. Faith is not a probability. La fe no es suerte. Faith is not luck. Algo, ay, yo tengo fe, a ver si pasa. Eso no I es have fe. faith. Let's see if it happens. That's not faith. Fe es firmeza, convicción, Faith is certeza, conviction, seguridad. certainty, Y cuando yo tengo la security. seguridad de And algo, if I am sure of something, yo oro de una forma muy I diferente. pray in a very different way. Por eso, And that's why el que ora desde la perspectiva de la fe the verdadera ones that prays out of the es perspective el que of se true atreve faith, that's the one that a dares llamar a las cosas que no son como si fuesen. to call the things into existence even though Y they es don't a esa exist. dimensión de fe donde Jesús está llamando a su This iglesia. is the dimension of faith that God is calling the church to live in. Y los que llaman a las cosas que no son como si fuesen según la voluntad del And Padre, who call things into existence even though they don't exist yet, according to the van will a of the ver la Father. manifestación de la gloria, presencia y sobrenaturalidad de Dios en su vida. They're going to see the manifestation of the glory and power of God in their life. La fe te va a llevar a dejarte tratar, madurar, educar por el Espíritu. Faith is going to bring you to let yourself be treated and matured in spirit. Y ese Espíritu que te trata por la fe And this spirit that is given by faith va a poner en ti la mente del ungido, la is going mente to de Cristo. place in you the mind of Christ, the mind of the anointed one. El Espíritu va a poner en ti la convicción de que estás parado
atesorado, guardado en el reino de Spirit Dios. is going to give you the conviction that you are placed and firmly in the kingdom of Y si tú God. estás en el reino de Dios, And if you're in the kingdom of God, se va a hacer en tu vida la voluntad del rey del reino. the will of the King of Kings will be done in your life. No he visto un solo rey I have not seen a single kingdom, que en su reino se le desobedezca. a single king where in his kingdom, Por eso cuando tú he is caminas en el disobeyed reino to. de Dios, That's why if you are in the kingdom of todas las God, cosas se van a alinear a lo que el rey de gloria está hablando para tu everything vida. is going to align itself to what the King of Glory is speaking. Pero lo que te mete en el camino del reino es la fe. But whoever brings you into the way in the kingdom, that's faith. Esa fe me va a dar entrada a la unción Cristo, la Faith is unción going to del give me Santo, the entrance into la unción del the Espíritu. anointing of the Holy One, the anointing of the Holy Spirit. Aprender a vivir, ministrar, impartir en la fe. To learn how to live and walk in ministry in faith. Yo cuando era más joven le pedía mucho al Señor que Dios me use en lo sobrenatural, en las sanidades When I y was todo eso. younger, I asked the Lord a lot to use me with healings and supernatural things. Y empecé a orar por gente And I started to pray for people. y no se sanaba nadie. And no one got healed. No se sanaba nadie. No one got healed. Y yo no entendía And I didn't understand. hasta que el Señor me enseñó algo. And then the Lord taught me Que something. yo estaba orando buscando darle pena a Dios. That I was praying, seeking pity from God. No sé si tú alguna vez has orado así. I don't know if you have ever prayed in that way. Suena así. It sounds a little bit like that. Señor, mira cómo me encuentro. Lord, look how I am. Mira cómo me siento. Look how I feel. Mira mis Look problemas. at all my ¿No problems. te parece que ya pasé suficiente? Don't you think I have spent in these problems too much time already? Mira, Señor, todo mi Lord, sufrimiento. look at me, all my suffering. Señor, ten misericordia de mí. Lord, have mercy with me. ¿Estás en el reino o no estás en el reino? You're in the kingdom or you're in the kingdom? La misericordia no es para el reino. Because the mercy is not La for the misericordia es people para in los the que están kingdom. afuera del reino. Mercy is for the ones that are outside of his kingdom. Misericordia significa corazón por la miseria. Because mercy means having a heart for misery. Señor, ten misericordia de mí. Lord, have mercy with me. ¿Acaso tú eres miserable? Are you miserable? ¿Acaso la vida que te estoy dando es una vida miserable? The life that you are given, is it a miserable life? Tú estás en la gracia You are in y grace. todo se te es dado en Cristo And Jesús. everything has been given to you through Entonces Christ ora con fe, Jesus. ora con convicción. Now pray with faith and with conviction. Y empezamos a orar como el Señor, como el Espíritu nos guía a And then orar. we started to pray Aprendimos how a the orar, Lord aprendimos a guided ministrar. us, and we learned how to pray and how to minister. Yo amo la forma en que el Espíritu Santo se está moviendo en la I iglesia. love the way that the Holy Spirit is moving in our church. Hoy mismo estábamos orando la gente que viene a ser de voluntarios. Today we were praying with the people that Y- are volunteering, so we prayed before the service. Y no había música, no había nada. There was no music or anything, Pero el Espíritu empezó a ministrar en el but the silencio. Holy Spirit just started ministering in Y silence. no podíamos terminar de adorar porque And we estábamos couldn't ahí. stop worshiping. El sábado en la reunión de oración, On Saturday during worship night, nuestra hermana Gladys our sister Gladys tenía la visita de su hermana de Madrid. had the visitation of her sister. Y ella from lleva Madrid. un poquito convertida al Señor. And she spent just a little bit of time Y converting Gladys to le the invitó Lord. a la reunión de oración. But she was invited to the worship Y night. salió a buscar oración. And she came to seek for prayer. Resulta que tenía una enfermedad que le dolía todo el cuerpo. Turns out that she had a sickness where her entire body was Y había ido un montón de médicos a lo largo de los años and y she went nadie le through a pudo lot decir of qué tenía. doctors throughout the years and nobody could even tell her why. Pero le habían recetado pastillas para el dolor. But they have been given her pills for pain. Y diariamente se tomaba pastillas para el dolor. And on a daily basis she would take pills for Durante the pain. más de 20 años. More than 20 years. Más de 20 More años. than 20 years. Y cuando oramos en el nombre de Jesús, And when we pray in the name of Jesus, dijimos, todo dolor se va en el nombre de Jesús. we No es said una oración every pain complicada, has to leave in the name of Jesus. pero It's es a una simple oración que prayer. funciona porque se hace en fe. But it's a prayer that worked because it was done in faith. Ella sintió que el Espíritu hizo algo en su interior. And she felt that the Spirit did something in her Le inside. dejó de doler, And it stopped hurting. dejó de tomar las pastillas She stopped taking any y nunca kind of más le pill. empezó a doler. And she never, the Y así pain el never Señor, came con una back. oración de And 5 Jesus segundos, said, acabó con una prayer enfermedad de for 20 seconds años. ended something that was going on for more than 20 years. Por la fe.
By faith. Porque estamos en el reino. Because we are Y in the entendemos que kingdom. caminamos en la gracia de And we Dios. have to understand that we are walking in the grace of the Lord. Somos ciudadanos del reino de los We are cielos. citizens of the kingdom of heaven. Entonces yo tengo que adquirir en mí la perspectiva del reino, I la have to mente de acquire Cristo en mi in me the cabeza. perspective of Christ, the Yo tengo que mind of crecer Christ. en ver las cosas como Dios las I have ve. to grow in seeing the things the way that Dios God desea sees que them. su iglesia God desires His vea las church cosas desde la perspectiva de fe, to de see reino, de things su palabra y out de of su the voz y su perspective voluntad. of faith, His word, and His will. Y así, And in that way, en esta ciudad, en esta isla, en esta in tierra, this city, in this island, in vidas this serán land, restauradas en el nombre de lives Jesús. will be restored Perdidos in the serán name of hallados Jesus. en el nombre de Lost Jesús. will be found Enfermos in the serán name of sanados en Jesus. el nombre de The Jesús. sick will be healed in Oprimidos the name serán of libres Jesus. en el nombre The de Jesús. oppressed will be free in the Prodigios, name of milagros y Jesus. señales se Signs and manifestarán en el wonders nombre de and Jesús. miracles will ¿Por follow qué? the same Porque the hay ones un that believe cuerpo, in hay it. una Why? iglesia que Because cree, there is a body in a church that believes. que tiene la mente de Cristo y And they have the cree. mind of Christ and they believe. Creen la palabra de Dios, They creen lo que está believe the word of diciendo. God. They believe what they are saying. Y se dio cuenta de cuál es la clave para vivir el reino aquí. And we realize what the key is of living the kingdom here. Que con la fe That in faith, podemos bajar diseños y palabras del cielo que se manifiestan en la tierra. we can have the signs and words that are spoken in heaven manifested, shown here on earth. ¿Cómo está tu fe? How is your faith? Tu fe es medible por las palabras que usas. Your faith is measurable by the words that you are ¿Tú quieres saber using. cuánta fe tienes? Do you want to know how much faith you have? Mira cómo estás hablando. Pay attention to Mira how tus you're conversaciones en speaking. casa, mira tus Pay conversaciones en attention el to your trabajo, en tu conversations at familia. home, in your work, in your family. Presta atención a las cosas que tú dejas salir de tu boca. Pay attention to whatever is coming out of your mouth. Porque eso es lo que estás creyendo aquí. Because that's what you're believing here. Creí, por tanto hablé. I believed and that's why I spoke. Jesús decía en Lucas 6 Jesus said in que de la Luke abundancia del chapter corazón 6, habla la boca. that out of the abundance in the heart, the mouth speaks. Si mi corazón está lleno de fe, If my heart is filled with faith, entonces mis palabras estarán llenas de las palabras de Dios. then my words will be filled of the words of God. Entonces yo tengo que abrazar la vida de la fe. I have to embrace the life of faith. Es en la fe It's in faith que está la perspectiva that we find the perspective que la iglesia de Dios está llamada a tener. that the church of God is called to have. Por eso cuando yo digo Espíritu de Dios, And that's why when I say Spirit of God, dame a Cristo, give me Christ. estoy hablando de la mente de Cristo. I am speaking about the mind of Christ. Dame esa convicción Give me this de que lo que tú quieres conviction hacer en mi vida of whatever me you va a want to preparar do para in la my life. asignación y el llamado will por el que me prepare me for enviaste. the assignation and calling you have for my life. Ayúdame a razonar Help me to reason cómo el reino razona. how the kingdom No por las cosas que ve, no por las cosas not by things sensoriales. that I see No se and deja what I distraer show, por lo que está alrededor, not being sino que el reino distracted by whatever razona is mirando around. así al trono de Dios. ¿Qué dice el trono de Paying Dios? attention. Okay, what is the throne of God Y nosotros saying? hacemos locuras aquí en la tierra. And we do crazy things here on earth. Ayer casi matan al Donald Trump. Salió por todos lados. Yesterday, they almost killed Donald Trump. It was Nos matamos all over unos the a news. otros, no tal. We kill Y one yo veo todo el another, desastre y and digo, I ¿cómo see voy a this tener fe que entire Dios puede hacer algo aquí? disaster and see how can God ¿Cómo voy a tener fe que Dios puede sanar esto si está tan How is destruido? God gonna be ¿Cómo Dios va a able to restaurar fix esto? So distracted. How is it Te gonna estás be equivocando restored? hacia dónde estás mirando. You are being wrong in Estás in centrado en the el problema, focus that you centrado en la have. dificultad, You are centrado en lo focused on the imposible. difficulty, focused Mas on mirad las what is cosas de arriba, impossible. poned vuestra mira en las cosas de arriba. We have ¿Quién to está look arriba? at the El things trono above, what del is Padre above. que suelta The palabra. throne of the Es Father palabra, that es el speaks Hijo y el words. Espíritu Santo The viene a word is manifestar the al Hijo en Son, este and lugar. the Holy Spirit comes to show Christ in this place. ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada que Dios nos ame de esta forma! ¡Qué pasada que Dios quiera hacer esto con How nosotros! amazing that God speaks to us in a way and He wants to do this with us. ¡Qué pasada que Dios quiera compartir de su ADN conmigo! How amazing that God wants to share His DNA with us. Jesús, te amo Jesus, I love you y quiero más de ti en mi and I vida. want more of you in my Y life. porque quiero vivir para And ti, because I want to live for you, yo me hago vulnerable I make myself para que vulnerable. tú me prepares, So me that trates, me you desafíes. prepare me, treat with me, for me.
pon tu mente en mí. Put your mind in me. La mente de la unción del Espíritu, The el mind ungido of de the Dios anointing of the Spirit en el cuerpo into the para body. guiarnos So guide us y para manifestar reino allá donde and to show vamos. the kingdom wherever we go. Oh, give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world. Oh, cántale, dame a Cristo. Dame a Cristo. Solo a Este no es un llamado para salir adelante. This is not a Este no es un call to llamado come para que alguien outside. ore por ti. It's not a call for someone to pray for you. Si el Señor es el que te llama, que el Señor trate contigo. But if the Lord is the one to call you, let Si el him Señor es treat el que te directly llama, with que el you. Señor trate If contigo. the Lord is the one to call you, let him treat directly with you. Pero si en esta mañana But if this morning tú dices, Señor, you say, Lord, yo necesito aprender a caminar en la mente de Cristo que ya me I has need to dado, learn que ya how has to walk depositado in the en mí. mind of Christ that you have given to me. Razonar según el reino y no To la start humanidad. reasoning according to your kingdom La and not my carnalidad. humanity, not my flesh. Quiero invitarte a ponerte de I pie want to invite you to stand to your y feet decírselo a Jesús and just personalmente. say it to Jesus personally. Jesús, necesito más de ti. Jesus, I need more of Necesito you. que me enseñes, que me Jesus, I guíes. need you to teach me and guide me.